Bueno, ahora me gustaría retroceder un poco en el tiempo y que nos contaras acerca de tu familia, de tu infancia y también del gran locutor que fue tu señor padre, el señor Manuel Bonilla. Bueno, mi padre, Héctor Manuel Bonilla Pereira, siendo nieto del doctor Manuel Pereira Mejía, recibió una estricta educación y también en lo religioso y en lo profesional, por lo cual él fue una de esas personas que cuando tuvo oportunidad de salir de Tehuacán, regresaba poco. Sin embargo, pues nos enseñó el camino a los medios, porque mi papá pudo ser con el tiempo delegado del STIRT, que es el Sindicato de Trabajadores de la Radio y Televisión Similares de la República Mexicana. Y gracias a ese sindicato y a la posición que ocupó mi papá en su momento cuando éramos muy niños, mis hermanos y yo, que somos de Tehuacán, pero mi papá trabajaba en el DF, entonces nos tuvimos que ir, íbamos y veníamos, siempre estudiábamos la primaria, pero siempre todo lo que eran puentes, vacaciones largas y eso, pues siempre ¿a dónde? A Tehuacán. Entonces, esa doble identidad tehuacanera y también la identidad de la cosmopolita zona rosa de los años 70, donde caminaban artistas por la calle como José Luis Cuevas, María Félix y mucha gente, bueno, el señor Luis de Llano con su hijo. Mucha gente iba a la zona rosa a tomar café, a Andrés García, mucha gente cosmopolita. Habría que ver la historia del cine mexicano viniendo de los años 60 y todavía ese esplendor que hubo en la zona rosa de los años 70, donde nosotros crecimos ahí por una tía sobrina del doctor Manuel Pereira Mejía, mi tía Carmen también. Ella nos dio un espacio a mis papás en la mera zona rosa, en el Ángel de la Independencia, en una calle que se llama, que todavía existe, la calle de Estocolmo. Está exactamente enfrente. Estocolmo sale a la avenida Reforma y enfrente está el Hotel Marisabel Sheraton y la embajada americana. Entonces, nosotros fuimos a crecer, a pasar nuestra infancia en el mero corazón del Distrito Federal, pero no solo en el corazón, sino en una área muy cosmopolita que es la zona rosa. La zona rosa nos permitió, pues bueno, conocer a mucho tipo de gente y ahí por nuestra inquietud pudimos tener nuestros primeros acercamientos con la televisión. No, hombre, qué padre que hayas tenido esa oportunidad de codearte con tanta personalidad y sobre todo a temprana edad. Aportando un poco de lo que nos estás comentando, Carlos Monsiváis en su libro Amor Perdido nos describe precisamente esa vida cotidiana en la zona rosa, en la Ciudad de México, y también lo estratifica en los diferentes sectores sociales, ¿no? Nos habla de la clase baja, la clase media, la clase alta y sobre todo los deseos de aspiracionalidad y también la concepción cosmopolitana que tenían los mismos ciudadanos. Bueno, de hecho también el tío Gamboín era un personaje muy recurrente en esa zona. He escuchado varias anécdotas de varios amigos que lo solían saludar mientras transitaba por esas calles, y conforme el tío Camboín tenía más edad, algunos se ofrecían a ayudarlo a cruzar la calle. Bueno, avanzando un poco, también me gustaría que nos comentaras acerca del Círculo Español. El tío Gamboín, pues bueno, el tío Gamboín fue un clásico, ya mucha gente ya no lo conoce, era un clásico locutor de las tardes, un gran señor, Ramiro Gamboa. Algunas veces yo lo vi afuera de la W en la calle de Ayuntamiento, era un señor muy amable que saludaba, tomaba su café, leía su periódico y se iba. Nunca lo tuve oportunidad de conocer, pero marcó época en la televisión mexicana, en el canal 5. Voy a regresar un poco a la pregunta que me hiciste del Círculo Español. Esa misma identidad tehuacanera del buen decir, del buen teatro, del buen trato. Aquí siempre en Tehuacán la tradición de la tarde echar cubilete, platicar entre la gente, es una gran tradición que existe en Tehuacán. Entonces, para ese caso, hace muchos años, pues no había tantos lugares, o como ahora les llaman los jóvenes, antros, para ir a salir a echar la copa o algo. Y entonces mi abuelo, por el lado materno, mi abuelo Carlos Arenas Cacho, fue uno de los visionarios que tenía un lugar privado, era una casa, que era, por cierto, rentada por la señora Teresa de la Llave, ella siempre fue la dueña del original Círculo Español, y se llamaba el Círculo Español porque los principales clientes de mi abuelo eran de españoles
el señor Fernández, el señor Tatatá, el señor no sé quién. Eran 4 o 5 señores aquí de Tehuacán que después fueron muy prósperos con sus maquilas y sus negocios, pero eran los que se juntaban todas las tardes con mi abuelo, no querían ser molestados, comían, echaban trago, jugaban cartas dominó y se iban a su casa temprano. Ese era el círculo original. Con el tiempo, el círculo original pues ya era de noche, entrabas a las 8 o 9 de la noche y podías salir en la madrugada o hasta el día siguiente. No entraban mujeres y tenía un pacto de civilidad. Si tú eras mala copa o hacías alguna estupidez o algo tomando, no sabías tomar y platicar y convivir, la siguiente vez simplemente no te abrían la ventanita. Entonces realmente en el ambiente era de Tehuacán en la noche, era, si no entrabas al círculo español, era por alguna razón y eras como estar vetado de la sociedad, ¿no? Entonces, ahí, en esas charlas del círculo español, pues bueno, iban bohemios, historiadores, gente de Tehuacán, o sea, imagínense esas charlas bohemias y todo lo que salía ahí en el círculo español. Con el tiempo mi abuelo se desgastó y pues bueno, falleció, el círculo ya dejó de existir, pero aún hay gente de mi querido Tehuacán que se acuerda del gran círculo español, te agradezco mucho. Otro día le dedicamos un programa y sacamos unas fotos que por ahí hay. Mi primo Omar Arenas tiene algunas fotos que alcanzó a hacer de su barra de mi abuelo con sus botellas y su espejo. Muchas gracias. Desde aquí le rindo un homenaje porque acaba de ser hace 2 o 3 días su cumpleaños. Estaría cumpliendo 94 o 95 años. Claro, cuando gustes podemos retomar el tema y sería muy interesante que nos compartas esas imágenes del añorado círculo español. Continuando un poco, ¿cómo surge tu interacción con los medios de comunicación? Ok. La historia realmente es de que mi generación anterior, mi papá, pues fueron la generación del radio. Aquí en Tehuacán, pues el radio fue como el internet de su momento, ¿no? Salir en el radio, escuchar tu voz, los programas, los comerciales. Por cierto, mi papá hizo una legendaria campaña de radio de Mueblería Lezama para el hogar. Muebles Lezama. Mi papá fue la voz de Mueblería Lezama mucho tiempo y fue la imagen identidad, casi 20 años yo creo, hacía los comerciales gracias a mi otro tío Carlos, se los mandaban a hacer allá en México y mi papá fue la voz de Mueblería Lezama muchos tiempo y creo que fue la mejor época aquí de la mueblería. Oye, ¿y cómo nace tu gusto por las cámaras? Bueno, me preguntas de la cámara. Te voy a ser sincero, el crédito se lo voy a dar a mi hermano Carlos. Cuando entró a la secundaria, mi hermano Carlos, un compañero, no sé cómo, mi hermano entró a la secundaria y por medio de un compañero le dan una cámara de 8 milímetros de esas cámaras Kodak, de 8 milímetros de cine, que eran cargadas por cartucho, y un proyector para pasarlo. No sé si había sido una rifa, nunca quedó claro. La cosa es que mi hermano un día llegó con una cámara y teníamos un proyector. Y frente de la casa había una amiga de mi mamá, una señora que tenía una pequeña tienda de Kodak, de fotos, revelado de fotos, y vendían los rollos de 8 milímetros. Entonces, realmente, como juego, empezamos a grabar, a filmar con una cámara 8 milímetros de Kodak, que por ahí la tenemos, la recuperamos, y ahí hay unos shots en VHS que se pasaron de 8 milímetros que hicimos en ese tiempo, nuestros primeros tiros ahí de la casa, la reforma, el juego, la avalancha, el fútbol, la ratita blanca, las mascotas y todo lo que teníamos de cultura en ese momento, pues fue lo que cachamos con la cámara de 8 milímetros. Era una cámara de mi hermano Carlos Bonilla, el más grande, y fue con la que yo, la verdad, empecé a hacer mis primeros encuadres con esa cámara. Realmente eran como redondos así y venían en un papel como plateado, así como pesado, como un papel, lo tenías que abrir y ya salía el rollo, lo metías a la cámara, lo engarzabas y lo tenías que cerrar así rápido porque se velaba y aparte eran nada más como 3 minutos. Entonces todos tus shots, tus encuadres deben de ser así como secuencias cortas o decir algo. Y era un interesante ejercicio para empezar a trabajar esto, lo que es el lenguaje cinematográfico. Desde ahí empecé a trabajar lo que eran los encuadres. Pero realmente no le di la verdadera dimensión. O sea, ahí lo haces como un juego. Ya luego cuando cumplí 13 años, por inquieto, porque me quedaba los fines de semana dando guerra en mi casa, en México. Entonces mi papá me dijo, ¿por qué no te vas allá a trabajar con Jorge Saldaña?
que quieren un asistente en el estudio, nada más que Jorge Saldaña en ese entonces se había cambiado. A mí me tocó conocer los estudios de la televisión mexicana, Corporación Mexicana de Radio y Televisión, Canal 13, cuando empezaron en la calle de Mina, en el centro, al lado del King Kong, un antro que había ahí. Entonces, ahí empezó Canal 13, ¿verdad? En ese tiempo yo ahí conocí a Juan José Arreola, a la Chilindrina, antes de ser la Chilindrina, ella iba a esos programas antiguos que se llamaban Palpa Pipinsin, con Julio Lucena, lo pueden googlear, Julio Lucena, un gran locutor, Pampa Pipilsin, era un programa interesantísimo educativo de la televisión mexicana, de la televisión oficial, que no le daba mucha difusión, pero era muy bueno. Hay varios discos que hicieron de Pampa Pipilsin, entonces yo fui de extra a ese programa de Pampa Pipilsin en la tele y fue mi primer contacto con la televisión, sería 1972, 1973. Con el tiempo iba varias veces a Canal 13 cuando estaba en la calle de Mina. Luego ya cuando yo entré a trabajar, el sexenio de Luis Echeverría Álvarez destinó recursos para hacer los estudios en esa zona que estaba desierta y boscosa, que es el Ajusco. Hicieron TV Azteca Ajusco, lo que es ahora TV Azteca Ajusco. Pero ahí se hicieron, eran los estudios de Canal 13, ¿ok? Entonces, ir desde la zona rosa, donde vivíamos nosotros, hasta Canal 13, era ir hasta Casa de la Fregada, porque me quedaba lejos. Tenías que tomar un camión toda la avenida, a lo largo de la avenida Insurgentes, que hacía como una hora y cacho, llegabas hasta La Palma, en San Ángel, ahí te esperabas, bajaba un vehículo de Canal 13, una camioneta, te recogía junto con otras gentes y te llevaba, te subía al Pedregal de San Ángel y subías a esa parte del Ajusco, donde estaban los estudios de Canal 13. Ahí estaba el Canal 13 en sus nuevas instalaciones. Como anécdota, queda que cuando se hicieron eran unos estudios flamantes que hizo el echeverrismo y se les olvidó hacer la bodega. No sé, algún pendejo no hizo la bodega de los estudios. Entonces usaron uno de los, eran 7 foros maravillosos, altos, con instalación, con camerino. Tuvieron que darle la mother a uno de esos 7 foros para hacerlos bodega porque el que diseñó se les olvidó hacer la bodega, como anécdota. Siempre pasan negligencias en los contratos de la televisión oficial y eso está ahí registrado. Bueno, ahí empezó la televisión mexicana, ahí tuve oportunidad de vivir en varias épocas importantes dentro de la televisión mexicana. Una de ellas fue cuando en el gobierno de la Madrid hicieron Imevisión, juntaron y fusionaron el radio. Fue uno de tantos experimentos que han hecho la democracia comunicativa aquí en México. Hicieron Imevisión, que también cumplió una gran época. De Imevisión salieron grandes periodistas como Raúl Solórzano, y como el actual cabeza de los noticieros de TV Azteca, que se llama Javier Alatorre. Javier Alatorre y yo tuvimos el gusto de conocernos, porque yo en mis épocas que trabajé en la televisión mexicana, en Imevisión y también en TV Azteca, tuve varios lapsos durante varios años que iba, entraba, me corrían un año, regresaba a correr a trabajar 2 o 3, 4, 5 años. Me hartaba, me iba a la chingada 2 años más, regresaba un año más. La verdad es que yo hice una carrera en el canal ahí, pues poco más de 20 años, pero tuve varios lapsos importantes que voy a tratar de reseñarlos rápidamente. Uno de ellos fue mi paso por la dirección de noticias de Canal 13. La dirección de noticias había grandes redactores y grandes periodistas, la familia Moncada, Carlos Moncada, Kika Moncada, jefa de información, han estado ellos en varios proyectos, son periodistas, Jorge Moncada, director de la revista del Reforma, compañeros, el mismo Javier Alatorre, en ese entonces él era redactor de información internacional. Alatorre empezó redactando información internacional y en un momento dado pues fue creciendo, fue expandiendo su campo y luego manejó también noticias nacionales y luego ya pudo llegar a Cuadro y pues bueno, es una de las figuras que hoy tienen los noticieros de TV Azteca. En ese entonces, la televisión mexicana todavía tenía mucha calidad en su producción, hacían teatro y grandes realizadores como Antulio Jiménez Pons, un gran realizador de la televisión mexicana, hacía teatro en el canal, había funciones adentro que se grababan y que eran los lunes teatro y una canasta llena de cuentos y varios programas que se hacían de teatro. Uno de ellos hicimos una serie para Angélica María con Antulio Jiménez Pons y fue un gran aprendizaje trabajar con Antulio porque era un señor que visualizaba el guión, lo adaptaba,
y luego a raíz de eso sugería las escenografías, cómo iban a ser, que iban a hacer los tiros para colocar la cámara a través de una ventana, a través de un patio. Sabía abrirse esos espacios a los sets para poder encuadrar. Y eso, la verdad es que no he visto que mucha gente lo quiera hacer, lo sepa hacer, y eso es saber realizar, saber trabajar con los grandes realizadores del cine y de la televisión. También otro gran realizador que sabía cómo abrirse espacio, cómo desmarcarse para poder obtener lo que tenía y que tú pudieras tener ese desenvolvimiento, era el gran maestro que murió el año pasado, Héctor Suárez, con el cual tuvimos la oportunidad de trabajar en La Cosa y haciendo comedia con él, con sus hijos, y aprender mucho de la realización de Héctor Suárez y de Antulio Jiménez Pons, grandes realizadores del cine, señores que sabían lo que querían. Lo primero es saber qué quieres. Si no sabes qué quieres, pues bueno, andas como pendejo con tu cámara y no sabes. Entonces, la verdad es que haberles aprendido a estos grandes maestros del cine, la televisión, pioneros del medio, nos hace sentirnos que también nosotros tenemos que ir dándole la estafeta a los jóvenes. Yo estoy abierto siempre a trabajar con los jóvenes que se acercan conmigo y quieren hacer cosas, con mucho gusto los apoyo, los asesoro, hasta les presto mi equipo. No les puedo editar porque consume recurso, pero la edición sí tiene tantito recurso, pero lo que son realizaciones y cámaras y apoyarlos, siempre estoy abierto a apoyar a los jóvenes cineastas y más a los que en Tehuacán quieran hacer cine. Oye, y durante tu primera etapa en Canal 13 y que posteriormente se convertiría en Imevisión, ¿te tocó de director del canal al señor Luis de Llano Palmer? Bueno, el señor Luis de Llano Palmer ya había pasado por Canal cuando empezó el canal oficial. El canal oficial, ese Canal 13, creo que lo hizo el señor Luis de Llano Palmer junto con el Canal 8. Eran canales oficiales. Y yo directamente al señor lo vi alguna vez de niño de lejos, no traté con él. Con los años y el tiempo, ya en mi época media reventada, tuve la oportunidad de trabajar en lo que era en su momento la elite, siempre fue la elite del momento dentro del medio, trabajar en Televisa, y más en Televisa San Ángel. La producción de Televisa San Ángel pues era muy chiqui wow, los programas, las niñas, el pedo, los actores, entonces siempre pues me jaló como en la tele mexicana, el sueño americano era irte a trabajar a Televisa, y yo tuve mi sueño americano, mi sueño de Televisa. Ese valdría la pena tener un programa porque eh, trabajé con Mario Lafontaine, que fue uno de los directores creativos y brazos derecho de Luis de Llano, hijo, y Marco Flavio Cruz. ¿Quiénes son esas dos personas? Pues son nada menos los unos productores muy prolíficos de Televisa y son quienes hicieron al grupo Garibaldi y a otros artistas, a Sasha, Bain y bla, bla, bla. Entonces a mí concretamente me tocó estar con ellos en el casting de Garibaldi, escoger el casting de Garibaldi. Yo empecé con ellos desde antes, cuando era preproducción, cuando era un proyecto ensayábamos con ellos en la escuela de conceptos, que era de Luis de Llano, tenía una escuela de modelaje atrás de Televisa San Ángel, donde ellos ensayaban. Y ya no me tocaron las giras por otras cuestiones que también voy a platicar. Y entonces, gracias a Mario Lafontaine, conocí a Luis de Llano. Y conocí, estuve en algunas parties, en algunas fiestas con ellos. En alguna fiesta con Luis de Llano conocí a la Chichi Tibún. ¿No se acuerdan de la Chichi Tibún? Bueno, pues en una fiesta me tocó también estar con ella y otros cuates. Estaban los cachunes, cachún, cachún, ra, ra, nos poníamos unos muy buenos reventones y fue una gran, gran época. Algunos de ellos ya murieron, como el Jagger, y algunos otros pues ya se fueron, pero todavía quedamos algunos que pudimos tomar el buen camino, cuidamos nuestro cuerpo y todavía estamos aquí vigentes. Entonces, esa escuela también de Luis de Llano era heredero de un gran realizador como fue su padre, y yo vi realizar a Luis de Llano varios programas, primero como público y luego como asistente. Me tocó estar en varios programas donde metía bailarines, show, grúa. En su tiempo, no todas las producciones, él fue de los primeros productores que trajo a México el rayo láser, ese que se hacía un túnel grande, así gordo, grande, verde, y metían el rayo láser y luego le metían humo y la gente bailaba dentro de eso. Entonces, no sé, eso era de Nueva York, del Estudio 54, y Luis de Llano lo trajo aquí. Entonces ahí filmaban, metía gente adentro, lo metían cámaras y hacían ese efecto del túnel, que era un rayo láser, lo abrían y le metían neblina y luz verde.
Entonces imagínate el ambiente super pacheco que se ve ahí. Entonces grandes experiencias de ver cómo realizan los grandes con presupuesto, sin presupuesto. Y ya con el tiempo, pues bueno, yo he adaptado a, actualmente lo que estoy haciendo es cine documental, es algo completamente diferente, que se hace con menos recursos, pero también tiene que ver cómo emplazas tu cámara, cómo quieres realizar un paisaje, un objeto histórico. Tiene mucho que ver el ejercicio que se ha hecho a lo largo de todos estos años a través de la cámara y el encuadre.